Hola, soy Ernesto y hoy quiero contarles una historia que me cambió la vida y que demuestra que nunca debemos subestimar lo que uno puede hacer cuando se siente traicionado por la propia familia. Todo comenzó hace unos años, cuando mi hija decidió casarse con un hombre que yo no conocía muy bien. Al principio todo parecía normal. Yo pensaba que mi hija había encontrado a alguien que la haría feliz. Pero pronto me di cuenta de que mi yerno tenía otros planes. Planes que involucraban mi casa, mi hija y mi confianza. Recuerdo el día exacto en que todo empezó a volverse extraño. Mi yerno comenzó a mostrar un interés excesivo en los documentos de la casa, preguntando sobre hipotecas, seguros y la escritura de la propiedad. Yo confiaba en él, pero algo en mi intuición me decía que debía vigilar más de cerca. Un día, mientras revisaba algunas cuentas y documentos importantes, descubrí algo que me heló la sangre. Mi yerno había vendido la casa de mi hija a espaldas de todos. Sí, la había vendido sin decirle nada a mi hija y sin mi consentimiento. No podía creerlo. Mi corazón se llenó de ira y tristeza al mismo tiempo. No solo había traicionado mi confianza, sino que también estaba poniendo en riesgo la vida y seguridad de mi propia hija. Sentí que tenía que actuar, pero no de inmediato. Necesitaba un plan que fuera perfecto, porque cualquier error podría arruinarlo todo. Rehook para Part 2. Pero lo que nadie sabía era que yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Lo que hice después cambiaría para siempre la vida de todos, y nadie lo esperaba. Después de descubrir la traición, pasé varias noches sin dormir. Pensaba en mi hija y en la casa que ella tanto amaba. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel y egoísta? Decidí confrontar a mi yerno, pero de manera sutil. Lo invité a tomar un café en familia, como si nada hubiera pasado. Mientras hablábamos, lo observaba cuidadosamente, buscando cualquier indicio de culpa. Él actuaba como siempre, arrogante y confiado, pensando que nadie sospechaba nada. Durante esa conversación, fingí ignorancia y dejé que él se creyera victorioso. Sin embargo, cada palabra que decía, cada sonrisa falsa, me confirmaba que mi plan debía ser meticuloso. Necesitaba pruebas, registros, testigos, algo que demostrara su traición sin que pudiera negarlo. Esa misma noche, revisé de nuevo los documentos de la venta. Había un registro digital que mostraba la transferencia del inmueble, la firma falsificada y los intermediarios involucrados. Todo estaba allí, y eso me dio la fuerza para continuar con mi estrategia. Rehook para Part 3. Decidí no confrontarlo todavía. En cambio, iba a dejar que la tensión creciera y que él bajara la guardia. Lo que hice a continuación sería inesperado y dejaría a todos boquiabiertos. Durante los siguientes días, ideé un plan. No quería que mi hija se enterara de todo antes del momento correcto, porque sabía que podía arruinar la sorpresa. Cada paso debía ser calculado. Primero, reuní todos los documentos que probaban la venta ilegal de la casa. Después, busqué asesoría legal para asegurarme de que podía recuperar la propiedad y proteger a mi hija. Todo esto debía hacerse con discreción, sin alertar a mi yerno. Mientras tanto, continué interactuando con él como si todo estuviera bien. Lo invitaba a reuniones familiares, cenas y eventos, pero siempre con una sonrisa en mi rostro y un plan en mente. Cada vez que hablaba con él, sentía una mezcla de ira y satisfacción, porque sabía que estaba jugando un juego que él no comprendía del todo. En paralelo, comencé a documentar todo: conversaciones, mensajes, incluso grabaciones de sus acciones sospechosas. Cada detalle contaba, y sabía que esto sería crucial en el momento de confrontarlo. Y entonces llegó el día en que debía ejecutar mi plan. Todo debía ser perfecto, porque no habría segundas oportunidades. Y lo que hice después nadie lo esperaba. Finalmente llegó el día en que debía actuar. Había planeado cuidadosamente cada movimiento y estaba seguro de que nadie podría prever lo que iba a pasar.
Invité a mi yerno a casa con mi hija presente, fingiendo normalidad. Él estaba confiado, como siempre, seguro de que su traición nunca sería descubierta. Nos sentamos a la mesa, tomamos café y conversamos sobre temas triviales. Yo mantenía la calma, pero por dentro cada segundo estaba calculando la manera perfecta de sorprenderlo. Después de un rato, decidí comenzar con una pregunta casual, que él no esperaba. «Oye, ¿has pensado en la casa de mi hija últimamente?» Su reacción fue inmediata, un ligero temblor en sus manos y una mirada de incomodidad. Fingí no notar nada y continué conversando normalmente. Mientras hablaba con él, mi hija miraba confundida, sin entender por qué su padre estaba tan serio. Yo sabía que debía esperar el momento adecuado. Fue entonces cuando llamé a un amigo abogado para que viniera a la casa con los documentos que probaban la venta de la propiedad. Cuando llegaron, mi yerno empezó a ponerse nervioso. Su arrogancia habitual desapareció y una sombra de miedo apareció en sus ojos. Yo le sonreí, como si nada estuviera pasando, mientras mi abogado explicaba la evidencia de su traición. Pero lo más impactante estaba por venir, porque yo tenía un último movimiento que lo dejaría completamente en shock, y nadie podría haberlo anticipado. Mi abogado comenzó a mostrar todos los documentos y registros de la venta de la casa. Mi yerno intentó negar todo, pero cada prueba era irrefutable. Mi hija, sorprendida, no podía creer que su esposo la hubiera engañado de esa manera. Fue un momento de tensión absoluta. La atmósfera estaba cargada de emociones: ira, miedo y sorpresa. Yo permanecí tranquilo, con una sonrisa sutil, disfrutando cada segundo del desenlace. Decidí entonces dar un paso más. No solo quería que admitiera su traición, sino que también entendiera que sus acciones tendrían consecuencias reales. Le dije que tenía una última oportunidad de corregir el daño que había causado antes de que la situación se complicara legalmente. Mi yerno empezó a suplicar y justificar sus acciones, pero yo ya no estaba escuchando. Todo lo que había planeado, todos los documentos y pruebas, hablaban por sí mismos. Mi hija, con lágrimas en los ojos, finalmente entendió la magnitud de la traición. Y entonces llegó el momento en que mi venganza final iba a ser ejecutada. Y lo que hice después lo cambiaría todo para siempre. Después de la revelación, no podía dejar pasar la oportunidad de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Decidí usar la ley a mi favor, asegurando que la casa fuera devuelta a mi hija y que mi yerno pagara las consecuencias legales por su traición. Contacté a las autoridades y presenté toda la evidencia que habíamos recopilado. Fue un proceso lento, pero cada acción estaba cuidadosamente calculada para maximizar el impacto emocional en él. Mientras tanto, en mi interior, sentía una mezcla de satisfacción y alivio. Mi hija finalmente podía respirar tranquila, y yo podía ver cómo la justicia, de alguna manera, estaba siendo servida. Mi yerno estaba completamente desconcertado, incapaz de comprender cómo todo su plan se había desmoronado. Sus miradas hacia mí eran de incredulidad y miedo. Su arrogancia había desaparecido por completo. Pero esto no terminó aquí. Había una sorpresa más que lo dejaría sin palabras y que reforzaría la lección que necesitaba aprender. Decidí que no solo quería justicia legal, sino también un golpe emocional que lo hiciera reflexionar sobre sus acciones. Organicé un encuentro familiar, donde todos estuvieran presentes, y donde pudiera demostrar cómo su traición había afectado a todos. Durante esta reunión, mi yerno esperaba que todo fuera normal, pero yo revelé cuidadosamente cómo había planeado cada paso, mostrando la evidencia, explicando cómo cada acción suya había sido descubierta y documentada. Su reacción fue inmediata: shock, vergüenza y arrepentimiento visible en sus ojos. Todos los familiares presentes quedaron impactados, y mi hija finalmente se sintió respaldada y protegida por mí. Pero lo que hice después, la acción final, fue lo que realmente nadie esperaba.
y selló su destino. El último paso fue recuperar legalmente la propiedad y asegurarme de que mi hija tuviera todo su patrimonio intacto. Firmé los documentos necesarios, con testigos y abogados presentes, y entregué todo a mi hija frente a toda la familia. Mi yerno, completamente derrotado, entendió finalmente el alcance de sus errores. Su arrogancia inicial se había convertido en humillación total. Pero más allá de la justicia legal, lo que más satisfacción me dio fue ver cómo su comportamiento y egoísmo habían sido confrontados de manera directa y efectiva. Sin embargo, la historia no termina solo con justicia, porque hubo un detalle que nadie esperaba y que cambió todo para mi familia. Después de todo esto, decidí hablar con mi hija sobre la importancia de la confianza, la vigilancia y el valor de defender lo que es suyo. Ella aprendió una lección importante sobre las personas en quienes confiar. Mi yerno, aunque humillado, también recibió una lección que nunca olvidará. Entendió que la traición y la codicia siempre tienen consecuencias, y que la justicia, aunque lenta, llega inevitablemente. Fue un momento de reflexión para todos nosotros. La familia se unió más que nunca, y todos entendieron la importancia de la honestidad y el respeto mutuo. Pero lo más sorprendente estaba por llegar. Un giro final que cerraría esta historia de manera inolvidable. Con la casa recuperada y la lección aprendida, la vida volvió a la normalidad para mí, hija y para mí. Aunque mi yerno quedó marcado por la experiencia, nuestra familia salió fortalecida. Aprendí que la paciencia, la estrategia y la justicia pueden ser más poderosas que la ira impulsiva. A veces, esperar el momento perfecto para actuar produce resultados más impactantes y duraderos. Mi hija me abrazó y me agradeció por no dejar que nadie le hiciera daño. Fue un momento de lágrimas, risas y reflexión. Una historia que jamás olvidaremos y que demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, la justicia y el amor familiar prevalecen. Cierre con mensaje. Nunca subestimen la fuerza de un padre que protege a su hija. La traición puede doler, pero la justicia, cuando se maneja con inteligencia y paciencia, es imparable.